Hello, how are you? This is Larissa talking to you. Welcome to your grammar class. This is Unit 21, How Things Work. Let's get started. Communication goals for this unit are 1. To tell where things are and where they should be. 2. To give and understand instructions. 3. To talk about sequences. And 4. To check that you have been understood, that you have been clear about something that you said before. Okay, so let's begin. If we want to talk about where things are or where should we put objects, we can use the following expressions. Where does this go? Where do these go? Does this go there? Do these go in there? So look at the difference in the pronunciation between singular object and plural object. T-H-I-S, this. T-H-E-S-E, this. Fíjense cómo es la diferencia muy sutil entre el objeto singular, T-H-I-S, T-H-I-S, this, y el objeto plural, T-H-E-S-E, this. This, these, this, these. La verdad es que cuando estás hablando o cuando alguien te está hablando, la diferencia es muy sutil. Where does this go? Where do these go? Es apenas perceptible, pero sí, this. Sí hay una diferencia. ¿Cómo podemos también saber que nos están hablando de una cosa o varias cosas? Fíjense en el auxiliar does y do. Does está asociado a hablar acerca de una cosa. Does this go? Mientras que el do está asociado a hablar de más de una cosa. Do these go? Entonces, si el this y el these no les ocasiona problema para diferenciar uno y otro, fíjense siempre alrededor del contexto de la oración. No solamente de la cuestión que les cause dudas, en este caso, el this y el these, sino del contexto todo de la oración. Okay, so let's continue. To answer these previous questions, we can use the following expressions. Where does this go? Over there. Where do these go? They go here. Does this go there? No. Put it in the kitchen. Do these go in there? Yes, they do. No, they don't. De nuevo, imagínense una situación en la que alguien les dijera, do these go in there? Y ustedes estuvieran la duda de, bueno, ¿está hablando de qué? ¿De ese vaso? Que solamente hay un vaso. ¿O me está hablando de estas botellas? De nuevo, fijarse en el contexto de la oración. En este caso, la pregunta do nos hace inferir que están hablando de varias cosas. Entonces, no podríamos inferir que están hablando de un vaso, sino de las botellas. Do these go in there? Yes, they do. Or no, they don't. To give and understand instructions for the operation of many electronic devices, we must know some new verbs. Para dar y entender instrucciones para la operación de los aparatos electrónicos, vamos a revisar algunos verbos nuevos. Press a button. Switch on or switch off the switch. Turn on, turn off a tap. Turn up, turn down a thermostat. To use these verbs and give instructions, we must use, para usar estos verbos y dar instrucciones, debemos usar. Estos son unos verbos, una categoría de verbos que recién vimos en la unidad anterior.
press a button, switch on the switch, turn on the tap, turn up the thermostat. What are these, guys? ¿Qué son estas? ¿Qué tipo de instrucciones son estas? They are imperatives. Okay? Turn on the tap, turn down the thermostat. Negative form, we use the auxiliary verb don't. Don't press the button, don't switch off the switch. Fíjense entonces cómo en la forma afirmativa estamos usando con el turn on y turn down un tipo de verbo que se llama imperativo, que lo vimos la semana anterior, que utiliza la forma base del verbo o el verbo en infinitivo, pero sin el to. En la forma positiva de estos verbos turn on the tap, en específico turn on y turn down, están formando un tipo de verbo que se llama phrasal verb, que en un momento vamos a ver. Mientras que en la forma negativa de los imperativos, tenemos que recurrir al auxiliar don't. Don't press the button, don't switch the switch, don't switch off the switch. Recordar que hay que tener mucho cuidado con el uso de imperativos, porque generalmente nos hacen sonar mandones. We can use them to tell people to do or not to do things. Podemos usar los imperativos para decirle a la gente que haga o que no haga ciertas cosas. They usually don't have a subject. Generalmente no tienen un sujeto. They are addressed to the listener or listeners, who the speaker understands to be the subject. El sujeto se asume que eres tú, a quien se le está dando la orden, a quien se le está diciendo que haga algo. En este caso, turn on the tap, turn down the thermostat, don't press the button, don't switch off the switch. You turn on the tap, you turn down the thermostat, you don't press the button, you switch off the switch. Warning, we use the imperative carefully. It's a very direct form and we don't generally use it to make requests or commands or to give instructions. Mucho cuidado con el uso del imperativo. Es una forma muy directa. Generalmente no la usamos para hacer pedidos o dar instrucciones o dar órdenes, porque puede sonar de nuevo muy bossy, muy mandón. Bueno, entonces veíamos que son imperativos, ¿sí? Pero fíjense en este tipo de verbos. Switch on, switch off, turn on, turn off, turn up, turn down. A diferencia, estos tres, bueno, los ejemplos a partir del inciso 2, estos 6 ejemplos, fíjense cómo se diferencian del primero, que es press. Press solamente involucra a la forma base o a la forma en infinitivo sin el to del verbo. Mientras que los otros son unos verbos compuestos por un verbo y una preposición. Switch, bajar. Bueno, switch es prender o apagar, pero dependiendo. Bueno, switch, subir, bajar, dependiendo de la preposición que la acompañe, entonces sabemos que es subir o bajar. Lo mismo con turn. Turn, por sí solo quiere decir dar la vuelta a algo. En este caso, si se hace acompañar de la preposición on, turn on, es prender. Si se hace acompañar de la preposición off, es apagar. Y fíjense cómo este turn, entonces adquiere no solamente estos dos significados, sino 4. Si le aumentas si le cambias la preposición on o off por up o down, ya tenemos otro par de significados. Entonces, phrasal verbs están compuestos de un verbo más una preposición. Y como acabamos de ver y vamos a ver en un momento, puede haber muchos significados para un mismo verbo dependiendo de la preposición usada. Fíjense, go out, go over, turn on, turn off, turn up, turn down. Y de nuevo, dependiendo del contexto, pueden tener un significado u otro. Por ejemplo, turn up,
turn up, aparecer o subir. Turn down, bajar o rechazar. Estos phrasal verbs can be difficult to learn since they are often related to idiomatic meanings. Entonces, los phrasal verbs son complicados, son complejos, porque su significado puede estar asociado a cuestiones idiomáticas, es decir, son característicos de un contexto cultural, como sucede en todos los contextos. Por ejemplo, tenemos hit on, que por un lado puede significar golpear, pero también puede significar ligar. Lead on, que puedes interpretar como dirigir, pero dependiendo del contexto también puede significar coquetear. Fall for, que generalmente puede significar caer en, pero también puede significar enamorarse. Aquí tenemos otros phrasal verbs que reflejan esta complejidad en cuanto a su significado. Stand up, que generalmente es levantarse o ponerse de pie. The thief stood up when the judge entered the court. Stand someone up, fíjense, o sea, aquí ya le agregamos el someone entre el verbo y la preposición up. Stand someone up, dejar plantado o plantar a alguien. I knew that she would stand me up. Ahora agregamos más palabras. Stand up for yourself. Quiere decir no dejarte pisotear, defenderte. With 4 older brothers, I soon learned to stand up for myself. Stand up to, alzarse en contra o luchar. We must stand up to racism. Entonces fíjense cómo tenemos el verbo base, el phrasal verb base stand up, pero si agregamos otras palabras, entonces tenemos significados bien distintos. Muy bien, vamos a pasar a otro tema, sequences, secuencias o secuenciadores. When we give instructions, when we give indications, we can use a sequence. We may have to indicate the sequence of the steps that someone should follow. Okay, so we can use the ordinals first, second, third, fourth, etc. Entonces, para indicar pasos o secuencias, usamos estos ordinales. Pero también, además de ellos, podemos usar estos otros secuenciadores. First of all, to begin with. Next, after that. Then, last, lastly, finally. Entonces, todas estas que tenemos en rojo son sinónimos. Entonces, aquí estamos dando unas instrucciones de cómo recoger, de cómo limpiar un espacio de hojas. First, or to begin with, the leaves fall from the tree. Next, or after that, I rake the leaves. Then, I make a pile of leaves. And last, or lastly, or finally, I jump in the leaves. En realidad, eran las instrucciones para divertirte en un montoncito de hojas. Okay, so to confirm if someone has understood or has gotten the instructions that you have give him or gave her, we can use the following expressions. Is that clear? Was I clear? Do you understand? Have you got it? Okay. Entonces, ya que hemos dado una secuencia de instrucciones, por ejemplo, esto podría aplicar para indicar cómo llegar a algún lugar o para dar una receta. Podemos, después de dar las instrucciones, cerciorarnos de que la otra persona ha
entendido o que hemos sido claros con nuestro mensaje. Okay, guys, this is all for this unit. See you on the next one. Bye.